Y cuando de allá para acá siento esa administración que me dice, párate, vete para allá, ponle la mano. Y cuando yo le pongo la mano, ministro, y estoy orando por él, sentí que los pies de él se me puso como una gelatina, empezó como a moverse, como los tendones empezaron como a soltarse. Y yo en ese instante me asusté. En verdad fue eso, como que fue un impacto para mi vida. Y de repente solté el pie del niño. Pero cuando voy a mi casa me sentí confrontada. Dios te bendiga, Dios te guarde. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estamos aquí en tu sesión conociendo el mundo espiritual. Tenemos un hombre que tiene una palabra fresca. Venimos con la segunda parte. Oye, eso está terrible. Quiero que tú te sientes, quiero que tú te pongas activo y que le dé a me gusta y que comparta con tus amigos, con tus familiares, porque esta palabra te va a cautivar. Sin más preámbulo, vamos a dejar que el ministro se presente. Amén. Dios le bendiga a todos. El hermano Lucas Rigo Núñez por aquí, por este lado. Por la misericordia de Dios, vamos a hablar el segundo tema de este punto tan interesante y recordando que a los que nos siguen y nos miran, testifique, comente, comparta para que más personas sean bendecidas. Amén. Sí. Comenzamos de una vez, hermana. Eso ya. Gloria a Dios. Vamos a entrar al 1 Corintios. Vamos a leer en otro punto, 1 Corintios 12, en el versículo 11. Dice, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Voy a repetir. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite estar aquí nuevamente por la misericordia del Señor Jesucristo. Vamos a hablar la segunda parte, cómo desarrollar los dones del Espíritu. Hablamos del primer punto, de la intimidad con el Espíritu. Tenemos que tener la intimidad con el Espíritu. El otro punto es comunión con el Espíritu y otras cosas que se manifestaron en ese tema. Los que no vieron la primera parte, vaya a la primera parte, búsquelo para que vaya en línea con lo que estamos hablando, porque hay personas que a veces hacen algunos comentarios, ¿no? y obvian las cosas que se han dicho en la primera parte. Así es. El punto de los dones, hablar de los dones es la edificación de la iglesia de Cristo. No queremos hablar de los dones por asunto de hablarlo, porque yo tengo un don, no. El propósito de hablar de los dones es el propósito para edificación del cuerpo de Cristo, que hay muchas personas que no entienden que los dones están para ayudarnos los unos a los otros. Amén. El don que usted tiene es el don que me va a ayudar. El apóstol Pablo hace referencia aquí en este versículo bíblico y enfatiza y dice claramente que el Espíritu Santo da el don como Él quiere. Más adelante el apóstol Pablo dice que busquemos dones para edificación de la iglesia, los dones más necesarios en un punto, pero también dice que el Espíritu Santo lo da como Él quiere. Amén. Porque hay dones que por más que usted ore, el Espíritu Santo no se lo va a dar, porque Él da según la capacidad. Así es. Él da según el diseño que usted tiene, porque no todos vamos a tener todos los dones juntos, todos los dones mezclados, una persona. No, todas las personas, cada persona puede tener un don aunque sea. Pero dice que Él reparte como Él quiere. Cuando dice que reparte como Él quiere, es para que no anhelemos dones ajenos. Amén. Es para que entendamos que los dones son de Él, le pertenecen a Él. Claro que usted lo tiene por un tiempo para usted que administrarlo. Usted va a administrar el don, lo va a usar, pero usted tiene que usarlo con santidad, ¿con qué? Con respeto, Amén. sabiendo que lo que usted tiene es de parte de Dios. Entonces vamos a hablar algunos puntos interesantes de los dones. Los dones, muchas veces las personas quieren conocerlo, el don de ciencia, el don de palabra de ciencia. Estos dones tienen que llevarlo a cabo y sabiendo qué es lo que usted tiene, porque muchas veces usted puede tener el don y a usted de conocer qué es lo que porta, qué es lo que tiene, usted puede ser que no sea efectivo en el trabajo. A usted no ser efectivo en el trabajo, usted piensa que Dios no está ayudando. No es que Dios no te está ayudando, es que Dios quiere que te prepare, que lo trabaje, que lo conozca. Entonces vamos a hablar de algunos dones, son muchos dones que hay, pero yo quiero enfatizar algunos dones que se usan mucho y otros que se ven poco. Por ejemplo, uno de los dones que se usa mucho es
el don dice diversos géneros de lengua. Amén. Para usted desarrollar este don, usted tiene que conocerlo a fondo porque es un don precioso, pero es un don de mucho debate. Es un don de mucho debate porque el que tiene el don de lengua ataca al que no tiene el don de lengua. Sí. Y el que no tiene el don de lengua ataca al que tiene el don. Entonces, estamos batallando dentro de la iglesia con un grupo de personas que entienden que el que no tiene el don no tiene el espíritu. Así es. Y muchas veces el que tiene el don de lengua lo está mal llevando el don porque entiende que el don de lengua lo pone superior, es una persona que está espiritualmente grande, entonces minimiza a que no tiene el don. Entonces yo sí, lo digo porque hay personas que están frustrados por no tener el don de lengua. Escuche esto, hay personas dentro de la iglesia que por no hablar lengua, ellos están frustrados porque no hablan lengua como el hermano. Recuérdense que es un don que es dado por el Espíritu. Claro, si no son lengua mecánica, porque hay personas que creen que tienen el don de lengua, pero que tienen un reguero de una lengua mecánica, que la lengua mecánica, ¿cómo vemos vemos la diferencia en el don de lengua real y en uno inventado? Que el de real trae manifestación genuina del Espíritu, el falso no trae nada. No trae nada, así es. Lo que trae emoción muchas veces, y la gente entra a hablar cosas que está hablando que no se sabe lo que está diciendo. El apóstol Pablo habla del don y dice, del don de lengua, y dice que la persona que en la intimidad pida conocer lo que está hablando a Dios. Amén. Porque el don de lengua se da para varios casos. Primeramente, un caso es para comunicación con el Padre. Hablar lengua, género de lengua, muchas veces había hablar con el Padre, hablar cosas en el espíritu que el diablo no conoce, ni los espíritus, ni los demonios, nada. Nadie entiende ese lenguaje, solamente lo entiende el Padre y usted. Claro, esto viene por el espíritu, pero usted tiene que pedirle a Dios en su mente, en su corazón, Señor, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo en lengua? Porque muchas veces hablamos lengua, pero no sabemos lo que estamos hablando. Sí, entonces el apóstol Pablo nos llama a nosotros a que nosotros podamos entender lo que estamos hablando para que en nuestra mente quede resultado, porque dice que cuando hablamos en el espíritu, nuestro espíritu se edifica. Al espíritu se edificarse, nuestra alma se edifica, nuestro espíritu, pero nuestro entendimiento queda sin fruto. Usted está siendo edificado en el espíritu, usted se está volviendo un león en el espíritu, pero se está dando cuenta que Dios está levantando un guerrero en usted, está formando un guerrero en usted, y usted, a no tener conciencia de lo que está hablando con el Padre, usted no puede entender lo que Dios está diciendo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Por eso es que el don de lengua es muy importante. ¿Por qué? Porque el don de lengua, usted hablar cosas extrañas con el Padre, solamente en conexión, también se manifiesta para liberación. Hay personas que cuando hablan lengua, me ha pasado, tengo testimonio de que cuando el Señor me ha puesto a hablar lengua, hay personas que han sido libres de espíritu. Amén. Los demonios han salido. ¿Por qué? Porque los demonios están entendiendo que usted le está dando orden en el espíritu para que salga de esa vida y salga de ese cuerpo. Y hay personas que no entienden las manifestaciones del don de lengua. El apóstol Pablo dice que cuando uno habla lengua y lo liga con profecía, aleluya, cuando usted lo interpreta, porque esa es una de las partes importantes, porque hay mucha gente hablando lengua en estos tiempos y poco intérprete. No sé si ustedes saben ese punto, hermana, si está pasando en su iglesia. Sí, eso mismo iba yo a decirle, que me he fijado de eso, y yo solo estoy pidiendo al Señor, y le he dicho al Señor, Señor, pero vemos muchas lenguas, pero vemos pocos intérpretes. Entonces, muchas veces se habla lengua y no se entiende que lo que se está hablando, porque la misma palabra dice que es más importante interpretarlo que hablarlo, porque cuando se interpreta se va a edificar la iglesia, porque ahora usted empieza a hablar lengua y yo comienzo a interpretar, porque no todos somos intérpretes, no todos, porque casi la mayoría sí podemos hablarlo, pero no todos vamos a interpretar, pero cuando usted comienza a hablar lengua, yo me paro y le interpreto a la iglesia, a la sala, entonces ellos entienden lo que usted está hablando, pero estamos viendo en estos últimos tiempos que la persona empieza, habla lengua, el otro habla lengua, el otro habla lengua, y se hace como un desorden. Porque que yo entiendo que si usted está hablando lengua, los demás tienen que callar. Hay que buscar el intérprete. Y hay que buscar el intérprete, pero eso no se está viendo. Y es por eso que hay pocas edificaciones dentro de las iglesias. Entonces ahí viene este don a regular, porque este don viene a regular. ¿Qué parte viene a regular?
este desorden. Pero ¿qué pasa? Cuando se manifiesta el don de lengua, porque está pasando algo con las personas que tienen el don de interpretación de lengua, porque hay personas que lo tienen, porque el Espíritu Santo es ordenado. Este es un punto interesante, porque el Espíritu Santo es ordenado, y si el Espíritu Santo da don a la iglesia, Él da este don también. Porque si el Espíritu Santo da el don de lengua, puede ser que la persona también, la persona que hable lengua tenga el mismo don también, lo pueda tener también, la persona lo puede tener, pero también lo puede tener otro, la iglesia. Exacto. Entonces, si en la iglesia hablan en lengua, hay siempre intérprete. Lo que pasa es que hay personas que no desarrollan este don, que tienen que, hablamos como en la primera parte, buscar la intimidad con el Padre para conocer sus dones y saber a qué lo ha llamado. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque he estado en lugares donde yo mismo he hablado lengua y yo a veces yo no entiendo lo que estoy diciendo, a veces lo entiendo, pero hay momentos que no entiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando termino el culto, la persona se me acerca, hay personas que se me acercan, me dicen, Lucas, tú dijiste tal cosa en lengua. Y yo solamente me quedo mirándolo. Porque yo digo que si el Señor te da la interpretación es para que lo diga. Entonces hay algo que pasa, hermana, en las personas que tienen este don. Tienen miedo a rechazo. Es un punto que está pasando ahora, porque a veces hay dones que estos dones son escasos, pero a veces es que el don está y las personas tienen miedo a manifestar estos dones, porque lo que Dios está diciendo en el momento son cosas delicadas, son cosas fuertes, y la persona no quiere manifestarlo, porque me lo han dicho. Lucas, tú dijiste tal cosa, tú hablaste de tal cosa, pero yo no quise hablarlo. Lo que pasa es que la persona lo que tiene miedo. Entonces, tenemos que tener personas con este don sin miedo, que sepan lo que van a hacer, porque hay espíritus que están tomando personas dentro de la iglesia, y estas personas que están hablando supuestamente en lengua son demonios que están hablando. El que tiene el don de interpretar identifica y discierne en el espíritu que es lo que hay ahí, que no es el don de lengua, porque está escuchando otra enseñanza, otro mensaje, y porque hay personas que hasta cosas dicen malas hablando lengua supuestamente por el espíritu, y son demonios hablando a través de ellos. Pero el que tiene el don de interpretación de lengua lo conoce, lo interpreta y no, pero espérate, esto no viene de parte de Dios, y esa persona actúa. Pero ¿qué pasa? Esta persona tiene miedo de accionar, de levantarse. Entonces es importante que la persona que tenga este don de interpretación de lengua se levante. ¿Por qué? Porque son muy necesarios en la iglesia en estos tiempos, para evitar, para que no haya tanto desorden dentro de la iglesia, y sepamos, hermano, que la iglesia es un Dios de orden, porque el apóstol Pablo dice que cuando está la interpretación de lengua y está el don de lengua, lo que hay es profecía. Eso es lo que una mezcla de dones. Con esos dones se mezclan, lo que sale es lo profético, que es un punto interesante, que cuando una persona va a la iglesia y una persona recibe una palabra, recibe una palabra a través de la lengua, y otra persona viene y interpreta lo que Dios está diciendo, y la gente dice, wow, se sorprende porque Dios está hablando a su vida. Así es. Y está hablando cosas íntimas de la persona que nunca lo ha hablado con otro, pero Dios en el Espíritu lo reveló. Eso es interesante. Entonces, vemos el de lengua. Otro punto importante con el de lengua y interpretación de lengua, que es con relación a la profecía, porque hay algo interesante, que cuando uno menciona la palabra profeta en estos tiempos, hay personas que se levantan y comienzan a hacer guerra y decir que no hay profeta en estos tiempos, que eso es antibíblico. Ellos enseñan que los profetas vinieron hasta Juan, pero tienen que entender la exégesis de la palabra, porque cuando dice que los profetas vinieron hasta Juan, indica es que las profecías acerca de Cristo, porque una cosa es la profecía acerca de Cristo y una cosa es la profecía acerca de la iglesia para edificación de la iglesia, que son cosas diferentes. Y la gente no entiende este punto, que es un tema que se puede abundar en otra parte, pero lo que quiero enfatizar es que si yo tengo el don de profecía, ¿cómo se le llama a la persona que tiene el don de profecía? Es ministra. ¿Cómo se le llama a la persona que tiene el don de profecía? Profeta. Entonces, la gente está más enfocada en la palabra profeta que en el don. Sí. Pero en realidad, lo que no quieren, lo que hablan en contra del don de los profetas, lo que están en contra del don profético. Porque lo importante no es que tú te llames profeta, porque la gente le dirá, no, me llame profeta, yo soy profeta. No, lo importante no es que sea profeta, lo importante es que tenga el don profético. Así es. Porque si tú no tienes el don profético contigo, tú no vas a fluir en nada. Entonces, lo interesante es que el don profético esté. Si el don profético está, entonces yo le digo a las personas que es un tema que no tiene tanta cosa para pelear, que no hay que discutir por eso, porque es un tema que no es tan relevante,
porque lo importante es que esté la profecía. La profecía, exacto. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí en este capítulo que está el don de profecía. Entonces, si usted quiere quitar, si usted no cree en los profetas, pero respete el don de profecía. Exacto. Porque viene siendo lo mismo, pero que no están entendiendo el punto. Porque el profeta lo que tiene es profecía. 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 Entonces, eso es una discusión que no tiene tanta argumento y cosas así, que a veces eso es perder el tiempo. Lo que quiero decir con este punto es que el don de profecía, el don profético, tiene que ser evidente dentro de la iglesia. Ahora bien, el don profético en estos tiempos se está confundiendo con la motivación. Creemos que yo darte una palabra motivadora, creemos que un don profético, que es la profecía que se está manifestando. Sí es. Los profetas de este tiempo son los profetas que han recibido más relevancia con este don. Entonces hay que analizar bien, porque la profecía viene para corregir. Exacto. La profecía viene para exhortar. La profecía viene para ordenar. Y muchas veces la gente, cuando se encuentra con Jeremías, se encuentran con Micaías, hay un problema en la iglesia, porque esa profecía viene a confrontar a lo que está desordenado, ordenarlo. Yo he visto profecías que le han dado personas que están mal delante de Dios. Y usted dice, ¿por qué le están dando esa profecía a esa persona si el Espíritu Santo cuando activa el don profético es para corregir, para edificar a la persona? Porque el don profético no le va a dar algo a una persona, el Espíritu Santo no le va a decir algo a una persona estando mal para que siga mal en su camino. Tiene que ordenarlo primero. Porque muchas veces creemos que el don de profecía a nosotros nos va a traer ¿qué? Prestigio. Y lo que trae el don de profecía es genuino, el verdadero. Lo que trae es rechazo. Así es. Está fuerte esta parte aquí. Así es. Porque no estamos acostumbrados en esta época, en esta generación, a que la persona que sea un profeta o tenga el don profético, sea la persona que fluya en Dios. ¿Pero con qué? Con palabras de corrección. A mí una vez el Señor me ministró a través de una persona y me dijo, varón, yo lo levanto a usted en la línea del mensaje penitente. El mensaje penitente siempre viene confrontando, siempre viene trayendo corrección. Entonces, ¿qué pasa? En estos tiempos las personas no quieren que lo confronten, no quieren que Dios le dé una palabra de alineamiento para que ordene su vida, pero queremos que Dios nos diga que Dios está contigo, Dios te va a levantar, Dios te va a usar, pero primeramente tiene que ser libre. Entonces, muchas veces creemos que vamos a engañar a Dios. Pero ¿qué sucede? Este don tiene que saberse usar, porque si usted lo desarrolla creyendo que lo van a invitar para que suelte una palabra profética, y la palabra profética que usted está soltando es una palabra emocionalista, no una palabra que a usted lo corrige. Tienen que entender esto. Los profetas del Antiguo Testamento, ellos fueron rechazados. Sí. Ellos fueron rechazados, es más, hasta muerte. Si no, pregúntele a Elías que tuvo que meterse en una cueva. Así es. Si no, pregúntele a Elías que tuvo que salirle corriendo a Jezabel. ¿Por qué? Porque la palabra que portaba era una palabra de confrontación. El don profético confronta. Claro, Dios levanta, Dios exhorta, Dios anima a la persona, pero también si solamente es animación, entonces ¿dónde está la confrontación cuando una iglesia está desorganizada? Entonces hemos sacado el espíritu de la iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con eso, con esta parte del don de profecía. Otro don que para mí es escaso, que se nota poco, pero que está en la iglesia. Siempre digo, está en la iglesia, pero tenemos que desarrollarlo. Sí. El hacer milagros. Don de milagros, muy fuerte. El don de milagros. El don de milagros está en la iglesia, pero el apóstol Pablo dice que se use conforme a la medida de la fe. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo con eso? Está diciendo según el poder que usted recibe en este don, usted tiene que creerle a Dios que Dios lo puede usar en milagro. Porque hay personas que Dios lo usa en milagro o lo quiere usar en milagro, pero ni ellos mismos creen que Dios lo puede usar. Entonces, eso es algo interesante, porque he visto testimonios de personas que los mismos enfermos le han dicho a los que ministran, Dios me dijo que venga donde usted. Santo. Y ellos que van a orar se sorprenden, dicen que Dios dijo, porque ni ellos mismos creen que Dios va a hacer milagro. Entonces, una persona ciega le dijo a una ministra, mira, ora por mí.
que yo voy a recibir mi milagro. La mujer puso su mano, pero con duda. Cuando la mujer vio que esta mujer estaba mirando, se sorprendió. Porque muchas veces los dones, que el Espíritu Santo, la manifestación de los dones, le van a romper nuestras mentalidades. Sí. El don de milagro está para romper nuestra mentalidad. ¿Va a decir algo, hermano? No, pensé que iba a decir algo. Sí, amén, amén. Sí. Sabe que ahorita hablábamos detrás de cámara, Sí. y hablábamos de algo que a mí me sucedió. Y al usted hablar de eso, volvió otra vez, me llegó a la mente, Sí. que le estaba contando que era cuando este vecinito mío, un muchachito que parece que se le cayó a alguien estando muy pequeño y ahora está inválido, no camina, no habla. Y un día yo cruzo y lo veo y lo saludo, y cuando de allá para acá siento esa administración que me dice, párate, vete para allá, ponle la mano. Y cuando yo le pongo la mano, ministro, y estoy orando por él, sentí que los pies de él se me puso como una gelatina, empezó como a moverse, Sí. como los tendones empezaron como a soltarse, y yo en ese instante me asusté. En verdad fue eso, como Sí. que fue un impacto para mi vida, y de repente solté el pie del niño, pero cuando voy a mi casa me sentí confrontada, como que el mismo Señor me confrontó, como quien dice, pero ven acá, ¿qué pasó? No creíste. Y entiendo que muchas veces no vemos las cosas en Dios. No es porque no está, porque Dios sigue siendo Dios. Y lo que Dios hizo en aquel tiempo con aquellos hombres, que eran hombres común y corriente como nosotros, también en este tiempo Dios lo hace. Pero yo hablaba de algo y le decía a alguien, ¿por qué estamos viendo pocas manifestaciones de Dios? Dios ha cambiado. No. Los brazos de Jehová se ha cortado. No, es por nosotros mismos. En aquel tiempo sabemos que no había tantas cosas como hay ahora. La tecnología, que esto. La gente como que se entregaba más a Dios. Sí. Pero ahora no, ahora estamos más entregados en la tecnología, entregados en el trabajo, en los estudios, que todo es bueno. Sí, no. Porque ahora mismo estamos haciendo el programa, pero este programa llega a través de la tecnología. Sí. Y el mismo Cristo dijo que este evangelio debe ser predicado en el mundo entero. Sí. Quizás ahora mismo yo no estoy en Nueva York, pero por la transmisión estoy llegando a Nueva York. Sí, claro, Amén. claro. Y va a haber personas edificadas. Sí. Va a haber personas que quizás que ahora mismo escuchando, siento la Gloria presencia, a Dios. escuchando esa palabra que usted está dando, está disertando, Santo. y cuando viene a ver se levanta de una silla de ruedas. Sí, sí, sí. Porque Dios no tiene frontera, No, Dios no, hace no. como No Él hay quiere, límites. no hay límites. Sí. Pero nosotros nos limitamos. Sí. Y hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y no lo estamos viendo. No es porque Dios, no, es el límite que tenemos. Por eso que Dios da a cada quien según sea su capacidad. Su capacidad. Si tu capacidad es que Dios te dé, por lo menos, don de ciencia, don de la revelación, don de sanidad, Él te lo va a dar. Él lo va a dar. Pero que si mi capacidad es solamente para uno me lo va a dar, porque tantal se habla de los talentos. Sí. A uno él le dio 3, le dio 2, lo multiplicó, a otro le dio 5, lo multiplicó, pero el que le dio 1, un solo, ¿qué hizo? Lo guardó. Dice que cavó Y lo enterró. y lo enterró. Sí. Ahora, ¿cuál es tu capacidad para tú administrar lo que Dios ha puesto en tu mano? Santo. Y muchas, wow, santo. Y Gloria muchas a Jesús. veces decimos, no, porque Dios quiere a fulano más que a mí, porque mira lo que hace con fulano. Santo. Mira cómo Dios usa a Lucas. No, Dios no ama a Lucas más que tú. Pasa que Lucas se puso en disposición de Dios, tuvo una intimidad con Dios y Dios le está depositando y él está recibiendo. Gloria Bendito a sea el Santo. Señor. Ahora, si yo no quiero hacerlo, Dios tampoco me va a obligar. Santo. Wow, Dios mío, sigue Gloria- fluyendo, Gloria a varón. Dios. Esto es algo poderoso, interesante, porque lo que usted está tocando, siempre he creído en esa manifestación a distancia, porque lo he visto, tengo testimonio de eso. Entonces, el don de milagro viene a uno, pero ¿qué es lo que está hablando la hermana? Dios tuvo que romper un paradigma mental en usted para que usted vea que Dios no tiene límites Amén, para operar. amén. Mientras usted hablaba, me recordaba de un testimonio que en la pandemia, que una persona llamó de Perú, pero esta joven llamaba de Perú, pero bajo qué condición, en su casa, con COVID. Santo Dios. Ella dice que ya los oxígenos le estaba faltando, sabe que hubo países que no dio tiempo ni a llevarlo a los hospitales, que murieron. Ahí mismo. Ella dijo que iba a esperar la muerte en su casa. Dios. Santo el nombre de Cristo. Y dijo, voy a esperar la muerte aquí en mi casa. Y llamó a mi esposa, porque mi esposa que ora en un grupo de madrugada, Amén. un grupo de intercesores. Mientras mi esposa estaba orando, me llama a mí y me dice, Lucas, yo quiero que tú ores por una persona que está
en Perú que está en esta condición. Yo le dije a mi esposa, el asunto no es así, hay que hablar con el padre para ver qué Dios quiere, porque ya es una condición grave de esa persona que tiene que ir al hospital. Entonces mi esposa se aisló y se fue a orar. Yo me sentí así, compungido, y fui a orar con ella. Mientras ella se arrodilló, comenzó a orar con el teléfono abierto por WhatsApp, no era videollamada, sino por audio. Bueno. Mientras estaba hablando con la persona ya en Perú, yo le puse la mano a mi esposa. Mientras le puse la mano a mi esposa, yo sentí que un poder que había en mí salió. Wow. Santo. Terrible. Y yo le dije a mi esposa, cuando terminó de hablar, el Señor lo hizo. No sé cómo el Señor lo hizo, pero el Señor lo hizo. Porque cuando estaba orando por esa joven, mientras tú estabas orando por ella, yo te puse la mano a ti. Y yo sentí que de mí salió poder y se fue. Santo Aleluya. Dios. Y la joven llamó, creo que fue la semana, llamó sanita. Una joven que no le pusieron oxígeno, porque la persona que está grave con COVID en ese tiempo no ponía oxígeno. Hasta lo entuban. Le entuban, sí, pero no tiene nada de esa cosa. Padre. La muchacha se sanó, la muchacha llamó y dijo, no, me voy a morir aquí en mi casa, no tengo la forma de salir. Y Dios hizo un milagro a través de ella. Pero ¿cómo operó el don de milagro? A distancia. ¿Qué sucede con el don del milagro? Tenemos que romper paradigmas mentales nosotros como iglesia de Dios, porque como usted decía, Dios ha permitido que hayan estos elementos para transmitir los mensajes, pero ¿por qué Dios lo hace así? A través de una cámara, a través de un audio, ¿por qué a distancia? Porque aquí en el texto que hemos leído dice que el Espíritu es el mismo. Si el apóstol Pablo, un hombre de Dios, le llevaban solamente ropa y la gente recibía su milagro a distancia, la gente en su casa acostado. Aleluya. Conocemos testimonios de Gigi Ávila, un hombre que se fue muy atacado, aún muerto, están atacando a Gigi Ávila, pero Dios respaldó a este hombre de una manera terrible. ¿Por qué no se levantan hombres como Gigi Ávila? Porque son hombres que están limitando a Dios. Hay hombres que están limitando a Dios al punto que con las cosas que Dios le entrega, ellos están negociando. A la gente está negociando con las cosas de Dios, las manifestaciones de Dios no se está haciendo clara. Estos hombres no negociaban. Predícalo. Esta gente no negociaban, Gigi Ávila no negociaba. Los hombres de Dios que no negocian, Dios los usa de una manera terrible. Y dice que solamente con la revista de Gigi Ávila la gente era sano. Solamente con gente recibía la revista, la gente oraba y la gente recibía su milagro. Claro, hay personas que inventan con estas cosas y dicen, no, yo te vendo tal cosa para que tú recibas tu milagro. Él no tiene que vender esa cosa para engañar a la gente. Solamente él la vendía para multiplicar el trabajo, pero la gente, él no hacía con el propósito que la gente sea sanado. Pero la gente era sanado a través de estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el mismo. Entonces tenemos que romper los límites que tenemos mentales y entender que Dios puede sanar a distancia. Sí. Claro, uno puede ir a predicar a los países, uno ora y esta cosa, pero Dios lo puede hacer a través de la cámara, a través de Excelencia Cristiana, que nos están mirando ahora mismo. Dios puede sanarte, Dios puede libertarte de cualquier opresión, de cualquier ataque, porque en estos tiempos tan delicados que la iglesia debe estar orando fuertemente, porque estamos viviendo tiempos proféticos de últimos tiempos, estamos viendo que mucha gente está menguando en la oración, en la intimidad, y hay parte de la iglesia que no está dando cuenta lo que está pasando en estos tiempos. Sí. Tenemos que nosotros entender que tenemos que trabajar la obra de Dios más que nunca ahora, porque hay personas que necesitan escuchar una palabra, hay personas que necesitan un milagro, hay personas que necesitan una fortaleza, hay personas que necesitan una palabra profética, pero ¿qué lo va a hacer? Lo va a hacer una iglesia en comunión. Una iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia en persecución fue que creció. Es así. Oiga esto, algo extraño. No es la comodidad que la iglesia crece. La iglesia crece en las persecuciones. La iglesia crece en los ataques. Porque cuando viene un ataque, por ejemplo, de un brujo a una iglesia, la iglesia entiende que el brujo tiene más poder. Hay iglesias que entienden que el brujo tiene más poder que la iglesia. Y es un error garrafal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice la palabra que ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Cristo. Nada creado no puede hacer frente a nosotros. Y dice Jesucristo dijo claramente que el Hades no iba a contra nosotros. Que el Hades no iba a permanecer contra nosotros. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que en el infierno que se levante contra nosotros podía hacernos guerra y confrontación. Entonces tenemos que entender la iglesia de Dios que en estos tiempos no es para que usted tenga el don guardado, muy fuerte, lo guarde, porque es un tiempo que los dones deben de fluir grandemente. ¿Para qué? Para que haya sanidades, porque ese es otro don que hay, el don de sanidad, que es un don que es diferente al don de milagro, porque el don de milagro es cuando de repente usted ora por una persona y el cáncer se va ahí mismo, ya hay un milagro.
Una sanidad, un dolor de cabeza, un dolor de estómago, una disentería que tenga una persona, cualquier enfermedad común, la gente sana ahí mismo. Son enfermedades que necesitan medicamentos, pero Dios no necesita medicamentos. Nuestro medicamento es el Espíritu Santo, que viene a hacer la obra en la persona. Pero ¿qué pasa? Eso lo tiene la iglesia del Señor. Entonces la iglesia del Señor ha entendido que el humanismo es importante, el humanismo no es importante. Lo importante es el mover de Dios, que el Espíritu Santo esté, que la gloria de Dios esté, porque otro punto, hermana, es que tenemos muchas personas que están ministrando bajo unción, pero estamos obviando lo que es la gloria. La iglesia se ha quedado, muchas iglesias se han quedado solamente en la manifestación de la unción, y no ha entrado en la manifestación de la gloria, que cuando viene la manifestación de la gloria dentro de una iglesia, junto con los dones a operar, vemos que ya hay la iglesia, el trabajo es más sencillo, es más suave, porque ya usted, por ejemplo, nosotros como humanamente no tenemos la fuerza para usted ministrarle a 1000 personas en un momento, porque usted va a desfallecer, usted va a caer porque no tiene fuerza. Pero cuando estamos en la gloria, Dios lo está haciendo a través de nosotros, y la gloria se manifiesta y Dios se mueve con poder, y los ángeles también están ahí trabajando, porque también los ángeles nos acompañan en lo que son los milagros, lo que son las sanidades, que muchas veces pensamos que no está hablando una voz por hablarnos, no. Muchas veces nos está hablando el ángel de asignación a nosotros, para que nosotros cumplamos la palabra. Aleluya, para que nosotros hagamos, porque la iglesia, en la iglesia primitiva, cuando ellos comenzaron y caminaban, ellos miraban los milagros y los prodigios, y para ellos era algo sencillo, para ellos era algo común. Ellos estaban en unidad, viendo milagros, unidad, milagros, unidad, milagros, dones manifestados, unidad. ¿Qué estaba sucediendo? Había manifestaciones poderosas en esos tiempos, en la iglesia primitiva, pero ellos estaban unidos, trabajando juntos. Pero ahora se levanta una persona con un don poderoso, y la persona, como usted decía en un momento, que quieren romper y quieren establecer algo, y quieren fluir más que otro. Entonces, ¿qué pasa? Eso contita el Espíritu Santo. Entonces, a eso contita el Espíritu Santo, creemos que Dios no está obrando milagros, creemos que Dios está levantando al paralítico, creemos que Dios está sanando, Dios está libertando. Lo que está sucediendo es que estamos poniendo límites a la manifestación del Espíritu. Y tenemos que, iglesia, entender este punto, que tenemos que romper con eso, ser más humilde, hermana. Más humilde, está faltando mucho eso, más amor, porque cuando hay personas que cuando crecen, se olvidan de que estaba a su lado. Dios mío. Comienzan a ignorar que el que estaba con ellos en la intimidad. Por eso fue que David fue grande. Estos hombres fueron grandes. Porque los que estaban con David corriendo, los que estaban después eran valientes. Sí. Fueron llamados los valientes de David. Sí. Porque David, donde él llegó, también él los llevó a ellos, a trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque los que están contigo en un momento de dificultad son los que van a tener confianza contigo. Así es. Entonces muchas veces el punto es tan delicado, que cuando una persona está creciendo en una iglesia, la iglesia es pequeña, y la persona crece grande, y está creciendo, se va de la iglesia. Sí. Y dice que Dios, oigan el lío, que Dios le dijo que saliera de aquel lugar, porque en ese lugar no iba a crecer. Pero en ese lugar fue que Dios te llamó. En ese lugar fue que conociste el Espíritu Santo. En ese lugar fue que conociste la intimidad. Pero ahora yo escucho en la voz que le dicen, no, tú tienes que salir de ahí porque ese no es tu lugar. No es así, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que están sucediendo en este tiempo, porque muchas cosas que no están pasando de manifestaciones poderosas, de milagros, porque la gente está añorando hombres que impacten a nivel mundial, pero tenemos que entender que tenemos que impactar primero nuestra iglesia. Así es. Tenemos que impactar nuestro entorno primero. Antes de usted impactar las naciones, impacte su ciudad, impacte su casa, su familia, que la gente vea que usted es un hombre de Dios, que la gente vea que usted es una persona que ame a Dios, para que los dones del Espíritu Santo se manifiesten, porque un punto importante de este tema es que los dones no salvan. Esto hay que hablarlo claro. Sí, los dones no salvan a nadie. Pero hay que trabajar con los dones, porque esto es amor para la obra de Dios. Los dones no salvan a nadie, los dones no te van a salvar, el fruto sí, porque esto es un balance. El fruto del Espíritu también con los dones. ¿Por qué es importante los dones con el fruto del Espíritu? Porque puede ser que usted sea una persona que Dios lo use en milagro, puede ser una persona que Dios lo use en profecía, pero puede ser una persona que usted no tenga santidad. Exacto. Entonces, y usted en el altar, Dios lo usa en milagros y en sanidades, pero su testimonio tumba lo que usted hace en Dios.
Por eso es importante que estas cosas tengan un balance, el fruto del Espíritu y los dones juntos, para que haga un buen testimonio. Porque si no tenemos un buen testimonio, la gente va a decir, sí, Dios te usa grandemente, pero tú le das golpe a tu mujer en tu casa. Entonces, porque veo muchas cosas que suceden en estos tiempos de personas que son ministros, pero cuando suena el bombazo, la gente se pone la mano en la cabeza. Pero no es que la persona fue de repente que lo hizo. Ya era un hábito de pecado, un hábito de iniquidad que había en su vida, atadura en su vida, porque hay personas que tienen atadura en su vida y aún así ministran los dones. Déjeme decirle que los dones son así. Usted puede fluir en un don y usted puede estar atado por algo, una atadura, pero tiene que pedirle a Dios liberación de eso, porque lo importante de esto, no solamente, este es un tema de los dones para que la iglesia crezca, pero también usted tiene que saber que tiene que salvar su alma, porque puede ser que usted comience a levantar su don, pero también usted tiene que iniquidad, tiene pecado oculto y estas cosas, y son cosas que van a impedir a usted su salvación, porque lo importante de este asunto es porque Cristo vino a este mundo, a esta tierra, es a traer salvación. Así es. Aparte, porque los milagros van a cesar, las liberaciones van a cesar, todo. Esa competencia en los altares van a cesar. Aleluya. Porque va a llegar un momento que Cristo va a venir a buscar su iglesia. Entonces, lo importante es la salvación. Claro, hablamos de los dones, pero también lo importante es la salvación de tu alma. Porque a través de tu don, otra persona se puede salvar, otra persona recibe una palabra, pero necesita santidad genuina. Gloria al nombre de Jesús. Amén, así es. En estos días yo hablaba con una joven nueva creyente, que es nietecita, y hablábamos algo. Yo empecé a decirle que ella tiene que leer la Biblia. Estaba leyendo el Sermón del Monte. Bueno, y ella me preguntó algo, y cuando ella llegó donde dice que vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿para qué sirve? Sino para ser echada afuera y ser hollado por los hombres. Sí. Ella me decía, mami, pero explícame esto. Y yo le decía, mira, nosotros somos los evangélicos, lo lavado con la sangre de Cristo, lo que hacen la voluntad de Dios. Somos la sal de la tierra, somos lo que le damos el sabor a la tierra. Sí. Pero si la sal se pone insípida, ya se le va el sabor. Sí, sí. Y yo le decía, y me decía, pero mami, ¿cómo así? Yo le decía, ¿sabes cómo? Cuando nosotros como cristianos que teníamos buen testimonio, ya de repente ese testimonio cambia. Cuando alguien me ve a mí, me ve como una sierva, pero ya mañana empiezo a hacer cosas que no debo de hacer, ya que se hace, la sal que soy yo, ya se hace insípida, ya esa sal no sirve para salar, no sirve para dar sabor, soy echada afuera y soy echada por el hombre, y ya el hombre va a empezar a decir, y esto que era una sierva de Dios, y esto que ella sacaba demonios, y esto que era la rebequenda, esto que ella era la que hablaba de santidad. Entonces ya mi testimonio cae por el suelo, ya el hombre me desbarata, porque mira, por eso David dijo que era mejor caer en la mano de Dios, no en la mano del hombre. Santo. Porque cuando el hombre falla, el hombre siempre va a ver tu fallo, pero Dios te restaura. Santo. Y aún siendo restaurado por Dios, todavía el hombre te está recordando las cosas que tú hiciste. Entonces nosotros somos hochados por nuestro testimonio, por las cosas que estamos haciendo que no está bien delante de Dios. Y esta sal que somos nosotros ya no sirve para nada, ya no da sabor a nada. Porque la gente empieza a hablar, empiezan a vociferar cosas. Aún pasamos y hacen señas. Mira la sierva, usted sabe lo que hizo. ¿Entienden? O sea, yo estuve explicándole como Dios me puso en la mente, estuve explicándole. Y ciertamente que el tiempo que estamos viviendo ahora, tenemos que tener esa intimidad con Dios. Estas palabras que Dios le puso hoy a usted no fueron palabras por ponerlas, Santo, sino Jesús. Que alguien tiene que tomar esa palabra, porque está haciendo falta la intimidad con Dios. Sí. Nadie quiere orar. Mi pastor decía en estos días, a veces la persona dice, el pastor ataca mucho, pero yo no estoy atacando porque para que usted me dé dinero. Yo estoy atacando es para que usted tenga una intimidad con el Señor. Yo siempre recuerdo esto, que es lo que pasó con Salomón. Hablamos de Salomón, nos maravillamos con la sabiduría de Salomón, pero para Salomón adquirir esa sabiduría tuvo que ser obediente a la voz de Dios. ¿Y qué pasó? El Señor le habló en sueño, pero Salomón no se quedó sentado, y el Señor me habló, y como el Señor me habló, ya todo está bien. Él se levantó de mañana
hizo sacrificio. Aleluya. Y es lo que no queremos hacer en este tiempo. Quiero hablar lengua, quiero profetizar, quiero don de sanidad, quiero don de ciencia, quiero predicar, quiero las naciones. Pero ¿cuál es la intimidad que tú tienes con Dios? Aleluya. Porque el mismo Señor dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Queremos lo ay, Sama, Laman, Shokutarabacay. Queremos lo grande primero. Queremos que, como pasó con, Dios mío, oye, como pasó con Lot y con Abraham. Lot de una vez quería la llanura. Abraham dijo, no, yo me quedo con la montaña, yo me quedo con los rocosos, yo me quedo con las cosas difíciles. Pero en este tiempo nosotros queremos la cosa fácil. Y yo siempre digo que lo que fácil viene, fácil se va. Santo. No, primeramente queremos que Dios nos llene con un ministerio. Quiero ir a las naciones, pero ya tú impactaste tu barrio, impactaste tu casa, impactaste tu contorno. ¿Por qué tú quieres solamente naciones? ¿Por qué tú no vas primeramente a esos campos que están sedientos de Dios? Porque eso es lo que queremos nosotros. Y por eso muchas veces no vemos la manifestación de Dios en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Sabe que estas palabras que traíste hoy, yo sé que hay muchas personas lo va a levantar. Santo. Por eso quiero que así en esta misma atmósfera haga una oración poderosa. Amén. Vamos a orar. Siento un poder de Dios tremendo. Sí, terrible. Con estas palabras que están saliendo ahora, con el nombre de eso es rompimiento. El Señor me da a entender que hay rompimiento, que hay personas que se están diciendo ahora mismo, Señor, levántame, yo quiero hacer lo que ellos están diciendo, pero tengo batalla, tengo lucha, tengo dificultades para fluir, Señor amado, porque hay personas que están siendo zarandeadas por el enemigo. Hay personas que están siendo zarandeadas por el enemigo para traer ceguera espiritual, para traer flojera espiritual, para traer parálisis espiritual. Gloria en nombre de Cristo Jesús. Pero el Señor va a traer rompimiento en este día, en este momento. Dios está rompiendo y va a romper a tu favor. Solamente cree en lo que estamos hablando, solamente confía en lo que Dios establece en tu alma, en tu espíritu, y no le creas nada a lo que dice el enemigo. No le crea en ningún momento al enemigo a lo que él dice. Siempre apréndete esto. Siempre el enemigo va a decir cosas contrarias a lo que dice Dios. Pero cuando el enemigo te hable y te diga a ti que tú no puedes, porque tú puedes. Amén. Cuando el enemigo te diga a ti que no te puedes levantar, tú te vas a levantar. Cuando el enemigo te diga a ti que tú no puedes fluir en los dones, es porque tú vas a fluir en un don y tú tienes un llamado de parte de Dios. Cuando el enemigo te diga que tú te vas a morir, es porque tú vas a tener vida. Aunque él venga a hablarte contra ti, no le hagas caso a lo que él te dice, pero cuando él te diga algo, entiende que lo que está diciendo es porque Dios ya determinó algo para ti mayor, Nenza. Yo sé que se está rompiendo algo en este momento y hay personas que están entendiendo que lo que el enemigo le está diciendo, que desde hoy, que el enemigo le diga ahora, ellos no le van a hacer caso, lo que le dice el enemigo, no le van a apretar su mente al enemigo, no van a hacer nido en su cabeza. Gloria en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, gracias, Señor, porque tú estás trayendo rompimiento ahora. Porque tú estás trayendo activación en muchas personas ahora en sus dones, Padre celestial, en su asignación, Padre, aleluya, personas que estaban encuevados, personas que estaban siendo intimidados, tú lo vas a levantar ahora en el nombre de Cristo Jesús, porque no traímos este tema por traerlo, sino porque tu espíritu está aquí. Estas palabras que están saliendo en este escenario es para tu favor, aleluya, para tu vida que me está escuchando, aleluya, se rompen cadenas ahora en contra de tu alma, en contra de tu espíritu. Tu alma necesita ser libre. Tu alma necesita ser libre. Tu alma necesita tener un encuentro con el Padre para que conozca quién es tu Dios, para que conozca quién está contigo en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, activa los dones, Señor. Que el fuego que está en estos dones, Señor, se aviven en ellos. Que ellos puedan comenzar a activarse ahora. Que algunos que quieren abandonar el trabajo, que algunos quieren hacer como aquel padre, aquel ignorante que quería esconder el talento y esconderlo y ahí para que no tenga fruto, Señor. Se rompe esa mentalidad ahora y comienza a desarrollar los dones. No hay impedimento. El mayor impedimento es tu mente. El mayor impedimento es lo que tú pienses. Dios no te pone límites. Dice el Señor que no te pone límites y que en este día tú puedes comenzar a creer en lo que Él te dice. Lo que Dios te revela en sueños, lo que Dios te revela en visiones, es lo que Dios determinó para ti. Que la circunstancia ahora que diga lo contrario no es eso que Dios quiere que tú mires lo que Él te ha revelado. Porque yo sé que hay personas, hermanas, que Dios les revela en sueños y en visiones las asignaciones de ellos, las cosas que van a hacer y que no la están haciendo en este momento. Pero ellos creen porque sus circunstancias están en contra, creen
creen que no lo van a hacer. Sí. Pero Dios te está revelando a ti las cosas que están diseñadas para ti en el futuro. Que tú tienes que comenzarle a creerle a Dios, comenzarle a creerle lo que Dios te está mostrando, porque es un asunto de fe. Amén. Un asunto de fe. ¿Cómo asunto de fe? Tú le dices ahora mismo a lo que te hace guerra, suéltame, te va a soltar. A lo que te hace, lo que se levanta contra ti, lo que te ministra, lo que te agobia. Y tú vienes ahora, tú le das la palabra y te suelta. A veces no necesita que una persona ore por ti, solamente necesita que usted mismo se levante en fe y le diga a Dios, me levanto como David a vencer mi gigante. Gracias, Señor, por la persona que lo está mirando. Bendícelo, Señor, guárdalo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo, glorias a Dios. Gloria a Jesús. Muy fuerte estas palabras que hubo hoy. Este es tu cemento, conociendo el mundo espiritual. Que Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Estuvo contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Nuestro hermano Lucas Rigo Núñez. Aleluya.